esta oportunidad tan maravillosa de poder compartir además con mis hermanos. Gracias por amarnos, gracias por perdonarnos, gracias por llevar mi nombre allá a la cruz del Calvario para salvarme de todas las consecuencias que tenían al haber cometido tantas infracciones contra tu ley divina, Señor. Yo merecía morir, pero tú te pusiste en mi lugar. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias por tenerme en cuenta en el plan de la salvación. Gracias por tenernos en cuenta. Señor, te alabamos y te bendecimos. Te damos la honra y la gloria a ti, porque tú eres un Dios maravilloso, porque tú eres un Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Padre, recibe, Señor, la exaltación a tu nombre. Recibe, Señor, toda la alabanza, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Hoy queremos adorarte, queremos exaltarte, queremos darte honra, gloria y a tu nombre, Señor, en esta mañana sea toda la exaltación por lo que has hecho y por lo que eres, Señor. En el nombre precioso de Jesucristo de Nazaret. Muchas gracias, Señor. Amén. Buenos días, mis hermanos. Los invito para que canten conmigo el coro número 400. Quiero cantar una linda canción. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor de verdad, solo en Él encontré esa paz que busqué, solo en Él encontré la felicidad. Cuando Jesús a mi vida llegó, esa paz y ese gozo me dio. Quiero que sepas que tú también puedes gozar siempre de su amor. Si creyeres en Él, si confiares también, su amor te dará y con Él vivirás como yo cantarás esta linda canción y amor llevarás a la humanidad. Y antes de nuestra enseñanza, los invito para que estén en el coro 176. Vida abundante. Vida abundante Jesús ofrece, vida triunfante de día en día, que linda fuente de vida eterna que brota siempre en mi corazón. En la cruz murió mi Jesús, su muerte vida me dio, con su gracia me transformó, y la vida abundante me concedió. Vida abundante Jesús me ofrece, vida abundante de día en día, Él es la fuente de vida eterna que brota siempre en mi corazón. La mujer que fue y tocó el vestido de mi Señor, con su pesa lo recibió, y la vida abundante quiso
gracia en mi corazón, en la cruz del malhechor, que su alma la salvación y de tierra pudo alcanzar. No es la vida abundante que Jesús pidió, vida abundante que Jesús ofrece, vida abundante de día en día. Él es la fuente de vida eterna que brota siempre en mi corazón. Muchas gracias, mis hermanos. Bien, mis hermanos, buenos días. Dios les bendiga. Buenos días para todos. Buenos días, pastor. Buenos días, pastor. Denme un segundo, yo cierro acá todo esto. Bueno, mis hermanos, vamos a retomar nuestro estudio de soteriología. Les pido el favor de que tomen sus Biblias, tomen sus cuadernos. Importante tomar notas de esto que vamos a estar aprendiendo el día de hoy. A ver, le pongo... No sé, ahí sí. Bueno, estamos hablando de, perdón, de la doctrina de la salvación. Doctrina de salvación. Retomando nuestro tema el día de hoy, bueno, me confundí aquí. Quiero recordarles o hacer un resumen rápido de todo lo que hemos visto hasta ahora. Al comienzo, bueno, estuvimos hablando de qué es el pecado, ¿no? De cuál es la paga del pecado específicamente. Si recuerdan ustedes, vimos esta gráfica, estuvimos hablando de la muerte como tal. Y dijimos que la Biblia enseña tres formas o tres tipos de muerte, ¿cierto? Y que todos tienen que ver como consecuencia del pecado. Es la muerte espiritual, la muerte física y la muerte eterna. Como un castigo eterno, esta última, a causa del pecado. Y entendimos que el pecado es ese punto de división, o a causa de lo cual hay una división, un gran abismo entre el hombre y Dios. Y a partir de eso estuvimos haciendo una definición o varias definiciones del pecado, reconociendo que es... ¿Sí me están escuchando, hermanos? Que veo que me salen varios avisos aquí. Sí, señor, nosotros sí. Sí, señor. Listo, gracias. Entonces, bueno, aprendimos la frase que nos enseña la Biblia, la paga del pecado es muerte. Hablamos de la muerte, hablamos del pecado, qué es el pecado, cómo entró en el mundo, miramos el estado del hombre en Edén, lo que sucedió allí. Y por este estado de pecado sabemos, ¿cierto?, que es herencia para nosotros los hombres. Y a causa de esto, pues vimos cuál es el concepto de Dios acerca del hombre, ¿cierto? Los cuales estamos sin esperanza, muertos en pecados, condenados y perdidos. Y por causa de ese pecado, pues el veredicto, de acuerdo a lo que vimos en Romanos 3, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. El veredicto es culpable y la justa o el justo juicio de Dios estaría sobre nosotros, ¿cierto? Sin embargo, el Señor, en su amor, al ver ese problema que tenemos nosotros por causa del pecado, pues diseñó la solución.
diseñó la solución porque nos ama, porque quiere mostrar su amor y porque quiere que nosotros vivamos para Él. Y dentro de esa solución, que ya la estuvimos estudiando, pues dio a su propio Hijo, ¿cierto? Quien ofreció su vida por nosotros para salvarnos, para restablecer ese, o el paso, dar el paso de ese abismo hacia el otro lado. Y empezamos a hablar de el plan de salvación. Y dijimos que el plan de salvación es un plan totalmente diseñado por Dios. Es su plan, solamente su plan de principio a fin. Y la fuente de ese plan, o el origen a partir del cual el Señor diseña esto, es su gracia. La gracia de Dios es lo que permite al Señor, o permitió al Señor, diseñar este plan de salvación. Y de esta manera entramos en el estudio específico del plan de salvación como tal, donde estuvimos hablando de un diseño previo en un pasado eterno que tiene que ver con su designio, con su decreto divino. Y hablamos de, o mencionamos presciencia, predestinación, llamado, elección. También hablamos de que ese plan se llevó a cabo en su tiempo otorgado para el hombre por esa misma gracia salvadora. Estamos hablando de un presente. Y con un propósito eterno en el futuro que viene a ser la glorificación, ¿cierto? Vamos a estar en gloria con el Padre. Todo, porque Él le plació, porque Él quiso. Entendido esto, nos enfocamos un poquito más puntualmente en el plan de esa eternidad pasada. Vuelvo y digo, cuando digo eternidad pasada lo pongo en un contexto nuestro, ¿no? Que Dios es atemporal. Y empezamos a estudiar esos punticos que aparecen aquí arriba. Presciencia, predestinación, llamado, todo este tipo de cosas. Y lo primero que dijimos al respecto es que todo esto hace parte de un plan, o mejor, de un decreto divino. Un decreto que incluye todo lo que conocemos, lo que viene y lo que vendrá. Y todo esto lo vimos y definimos y vimos que la Biblia nos enseña que todo esto fue decretado, diseñado y establecido antes de la fundación del mundo. De acuerdo a su determinado consejo, hablamos de predestinación, del propósito divino, de la voluntad divina para su beneplácito. Y también hablamos de elección y presciencia en ese pasado eterno. Luego de esto, entramos a hablar de presciencia. Fue el primer tema que vimos de ese pasado eterno. Estudiamos todos estos versículos, estuvimos hablando de esto, y pasamos a predestinación. En esa predestinación hablamos del término griego prorizo, y dimos una definición sencilla que es limitar de antemano o predeterminar el destino, que es lo que ven en su pantalla. ¿Cierto? Y hace 15 días, bueno, ya habíamos terminado de considerar estos pasajes que están ahí en pantalla y les hacía yo esta pregunta: ¿de dónde aparece la palabra prorizo en estos textos? Y les decía, ninguno de ellos menciona la palabra. Y después estuvimos estudiando el texto de Efesios capítulo 1, ¿cierto? Pero creo que ahí hubo una confusión. Aquí en mi casa me dijeron, y allí también en varias personas, varios hermanos me escribieron, otros me dijeron, que había habido una confusión ahí, que se habían perdido. Incluso creo que varios no me prestaron atención con el tema de la exposición de la palabra en Efesios. Porque yo dije, lo apunté por aquí, nosotros cuando estudiamos estos pasajes estuvimos hablando de Israel, estuvimos hablando de los gentiles, estuvimos hablando de los ángeles, ¿cierto? Ángeles caídos, que es de lo que hablan estos versículos de Mateo, de Hechos, de Apocalipsis. Y
Les dije con ese aviso que pongo ahí, estos no mencionan la palabra de predestinación y quiero aclarar cuál era mi intención, porque mi intención no era confundir. Luego de que dije que estos textos que habíamos considerado no hablan de predestinación, Laura, mi hermana, mencionó que el texto de Hechos, capítulo 24, versículo 28, sí aparece la palabra predestinación y le doy toda la razón. Lo estuve mirando y es correcto esto, pero aclaro lo siguiente. No es que los textos que hayamos estudiado estén fuera de la soberanía de Dios. Tampoco están fuera de su decreto divino. Pero como podemos ver, la mayoría de estos textos tienen un contexto escatológico. Y la palabra de Dios nos enseña que Él organizó todo de acuerdo a un plan, a un decreto. De eso no hay ninguna duda. Sin embargo, cuando nos vamos al estudio de la palabra de Dios, debemos procurar hacerlo de una manera literal. Mientras el contexto de los textos nos lo permita, debe ser literal. Y en estos pasajes podemos ver que no aparece el término prorizo, que es el término que se traduce como predestinación. Por lo tanto, estos pasajes bíblicos, que son verdad, que son parte del decreto divino y que ya estudiamos, no los descarten. Es decir, no los saquen de lo que ya aprendimos, porque esto no está fuera del propósito de Dios ni de su soberanía. Hacen parte del orden establecido por Dios, pero no mencionan específicamente la palabra predestinación. Y mi interés en este momento es dirigirnos hacia los pasajes donde sí aparece el término como tal y a partir del estudio de ellos entender de qué se trata la elección y la predestinación. Ahora, acá en los últimos dos clases que estuvimos hablando de esto, bueno, mi hermano Jessy me ha hecho algunas preguntas que apuntan de alguna manera hacia el tema de elección. Pero otra cosa que quiero aclarar es que todo esto no está aislado. Es decir, cuando nosotros hablamos de decreto, hablamos de elección, hablamos de llamado, hablamos de presciencia, no es que sea una doctrina por allá suelta y otra suelta y cosas así. Algunos mencionan la elección y la predestinación como doctrinas y hablan de la doctrina de. Sin embargo, pues desde mi punto de vista, y bueno, esto es una escuela dominical, por eso puedo decir mi punto de vista, la elección y la predestinación son doctrinas, por supuesto, que están en la Biblia, pero hacen parte de la doctrina fundamental de la salvación. Y decir que es una doctrina aparte, pues no estoy muy de acuerdo con eso. Todo tiene un contexto como tal. Y el decreto divino, por supuesto, también incluye todos estos elementos que Dios organizó para el fin de los tiempos, para cada una de las personas o grupos, como lo queramos llamar, al fin del tiempo y en el establecimiento del reino. Pero enfoquémonos en lo que es predestinación. Vamos a mirar nuevamente de qué se trata el plan de salvación. Esto que está en su pantalla. Esto. Enfoquémonos en los textos principales de los que nos habla o donde sí aparecen las palabras traducidas como elección y predestinación unidas con un hilo conductor. Esos dos textos están acá. En Efesios capítulo 1, versículos del 3 hasta el 14, que fue parte de lo que estuve exponiendo hace 15 días. Y Romanos 28 y 29. Y quiero pedirles por favor que vayamos a estos textos para comenzar a retomar nuestro estudio puntual de estos temas. Vamos a Efesios capítulo 1, por favor. Bueno, no vamos a leer todo el pasaje, quiero que leamos 3 versículos específicamente. Efesios 1. Efesios 1.
Vamos a leer el 4, el 5 y el 11 de Efesios 1. 4, 5 y 11. ¿Alguien que me pueda ayudar, mis hermanos, por favor? Para que active su micrófono y si quiere me puede ayudar a leer. No alcanzo a verlos acá por la imagen. ¿Quiénes están? Efesios capítulo 1, versículos 4, 5 y 11. ¿Quién los tiene por ahí a la mano, por favor? Lo leo, pastor. Efesios 1, 4. Sí. Según nos escogió él en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad. Y el 11, dice, versículo 11, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Gracias, mi hermana. Entonces, en estos 3 versículos que acaba de leer mi hermana, pues aparece la palabra escogió antes de la fundación del mundo, dice el versículo 4. También nos dice que en amor hemos sido predestinados para ser adoptados como sus hijos, y en el 11 nos dice que tenemos herencia habiendo sido predestinados. Entonces allí, en todo este pasaje de Efesios capítulo 1, desde el 3 hasta el 14, hay un hilo conductor donde se incluyen estas palabras además de otras. Porque eso es otra cosa que debemos entender. La doctrina de la salvación implica muchas cosas, no solamente elección y predestinación. Sin embargo, es importante entender esto. Y el otro pasaje que nos habla de esto es un pasaje muy, muy importante, muy profundo, que está en Romanos, capítulo 28, no, capítulo 8. Capítulo 8, versículos 28 y 29. Bueno, incluso el 30, ¿no? 28, 29 y 30. Y la Biblia dice allí, estoy en Romanos 8. Bueno, ¿quién me quiere ayudar, por favor? Romanos 8, versículo 28 al 30. Yo, pastor. Dale, hermano. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Gracias, mi hermano. Entonces, fíjense cómo hay como una cadena allí, ¿no? Fíjense, por ejemplo, en el versículo 29, donde dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Y si nos saltáramos al 30, dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Es una cadena que no podemos desprender. Es una cadena de verdades bíblicas que vamos a estar mirando. Cada una de estas tienen que ver directamente con el plan de salvación. Predestinar, elegir, conocer, llamar, justificar, glorificar. Todo esto es importante que lo podamos ir estudiando y hace parte de este curso. Pero
hay algo interesante que hemos podido notar, y es que cuando nosotros hablamos de salvación, bueno, entendemos muchas cosas del Señor, que murió por nosotros en la cruz, nos da vida eterna, etcétera, etcétera. Pero cuando hablamos de estas dos palabras específicamente, cuando dentro de una charla entre creyentes sale el tema de elección y predestinación, desde lo más profundo de nuestro ser surgen anhelos para varias cosas. En una, por argumentar de una manera lógica o quizás filosófica nuestro punto de vista. Y ese punto de vista podría estar basado en pocas cosas que conocemos o en lo poco que hemos oído o leído o escuchado. Y cuando nosotros como seres pensantes tratamos de argumentar, cuando alguien debate con nosotros y quizás nos vemos enfrascados, nos convertimos, nos volvemos en seres terriblemente pensantes y racionales y hablamos de este término a capa y espada y argumentamos cosas como: no puede ser posible que nuestra vida sea predefinida o predicha. No puede ser posible que pensar que alguien ya sabe nuestro principio y fin. O es imposible tener la idea de pensar que alguien nos manipula. Esto que les acabo de decir lo escuché de un compañero en la oficina un día que estuve entregando los billetes de $1 millón para evangelismo allí. Me decía eso: no me hable de eso, que yo no puedo concebir en mi cabeza pensar de que alguien nos manipula, como si fuéramos marionetas. Así me lo dijo cuando estábamos hablando de esto. Y algo así sucede con ese celo de los hombres por su libertad. La libertad de pensamiento, la libertad de decisión. Cuando se pasa por nuestra mente que no podemos ser libres, podríamos pasar de ese pensamiento de querer ser libres a una exigencia, ¿no? Entonces podríamos exigirle libertad. Y la sola idea de que un Dios escoge y escribe un final o un destino final hace temblar a muchos y puede poner molestos a otros, porque realmente hay cosas en la Biblia que no podemos comprender al 100%. Y estamos adentrándonos en unos temas realmente profundos, unos temas que necesitan mucho estudio de la palabra de Dios, y doy gracias al Señor por esta oportunidad, porque no se imaginan todo lo que he tenido que investigar, no se imaginan todo lo que he tenido que mirar para poder tratar de compartirles a ustedes de qué se trata este tema. Porque cuando pensamos en elección, podríamos pensar en que podemos ir al infierno y no podemos hacer nada por eso. Y la palabra predestinación da tantas vueltas en nuestra mente, en contra de muchas cosas que quizás creemos, anulando nuestro pensamiento y nuestra libertad al punto de merecer condenación y ser desterrado de nuestro vocabulario esa palabra. La imaginación humana es tal que puede llevarnos a entender la predestinación como si el ser humano fuera rebajado al punto de simples marionetas, como lo decía este compañero en mi trabajo. Para la diversión de Dios, algo así fue lo que me dijo. No puede ser que seamos como marionetas para la diversión de Dios. Y esto es porque no lo entendemos. Hablemos entonces de esto, de elección y predestinación. Retomemos el tema por partes. Este tema, como les digo, durante siglos ha tenido discusiones y ha generado muchas divisiones. Por eso quiero retomar el tema desde otro punto de vista y quiero hacerlo por partes organizadas. Y lo primero que quiero que estudiemos, o bueno, les propongo estudiarlo de esta manera. Vamos a estudiar en primer lugar los términos como tal. Vamos a estudiar qué es elección y qué es predestinación.
vamos a mirar algo de historia para entender de dónde salen todos estos conceptos y posiciones al respecto. Y finalmente vamos a ahondar especialmente en los dos pasajes que acabamos de leer para ver qué es lo que dice la Biblia al respecto de estos temas. Empecemos sin darle tanto rodeo al tema. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, vamos a leer la Biblia, mis hermanos, y queremos ahondar en palabras específicas, lo primero que tenemos que hacer es no ir a diccionarios comunes de la lengua española. Lo que nosotros debemos procurar es buscar diccionarios teológicos que nos enseñen de qué estamos hablando. Y en lo posible también mirar teologías sistemáticas. Un pastor me decía, no me acuerdo si era Samuel Pérez Millos, bueno, no recuerdo, o Carballos, alguno de ellos que estuvieron en alguna de las reuniones anuales en el pasado acá en Colombia. Decía, yo le preguntaba a uno de ellos acerca del estudio de una maestría en divinidades. Si no estoy mal, era Pérez Millos. Y de teologías sistemáticas. Entonces él me decía, bueno, lo interesante es que cada estudiante que se gradúa del instituto que sea, que haga una maestría, por lo general, publica una teología sistemática. Por lo general la hace. Y dentro de esa teología sistemática, indiscutiblemente, ha de encontrarse con estos temas de salvación y puntualmente de elección y predestinación. Y en esa teología sistemática tiene que exponer su posición de acuerdo a lo que él entiende. Y es que resulta que cuando escuchamos o mencionamos las palabras elección y predestinación, por alguna razón que yo no he podido comprender, yo creo que es el contexto cristiano de hoy día, por alguna razón nuestra mente asocia de una manera casi automática esas palabras a un coco, si me entiende la expresión, llamado Juan Calvino. Como si estuviéramos adentrándonos en un territorio de un hombre de la época de la Inquisición o algo así, al punto de que si no estamos de acuerdo con este hombre podríamos ser acusados de herejía, echados a la hoguera o colgados del cuello hasta morir por el simple hecho de no decir que somos calvinistas. Y se ha venido acrecentando, y es algo que hemos estado hablando incluso en reuniones de pastores, esa tendencia en la cual los hermanos generan una presión a otros hermanos para que tomen una decisión y digan abiertamente si son arminianistas o son calvinistas. Y esa presión ha generado un estrés tal de que hay hermanos que se van de las iglesias y no quieren saber nada más de las iglesias. O hay otros que dicen, tengo que ser calvinista, no estoy de acuerdo con esto, y se van también de las iglesias. Como si esta decisión, se ha puesto dentro de las mismas iglesias este contexto, como si esta decisión definiera si vas al cielo o no. Y hay hermanos un poco más, no sé, calmados quizás, o no sé si esa sea la palabra, que empiezan a hablar, bueno, soy como a medias, ¿no? Soy medio arminiano, soy medio calvinista, o soy de 2 puntos, o de 3 puntos, o cosas así, para evitar problemas. Y entonces estos temas se vuelven como tabú dentro de las iglesias. Pero hay un momento en la vida del creyente donde esa presión eclesial nos obliga casi a que tenemos que tomar una decisión. Y si no sabemos de qué es lo que estamos hablando, puede que tomemos la decisión equivocada. Y cuando se toman esas decisiones a la ligera, es una de las razones, podríamos decir, por las cuales existen hoy día tantas denominaciones que se expanden y se subdividen, que a veces es hasta imposible o muy difícil entender qué es lo que enseñan o lo que no enseñan. Por eso escuchamos de tiempo atrás iglesias luteranas, anglicanas, wesleyanas, calvinistas, reformadas, y muchas de ellas tienen división basadas en este tema, en la elección y la predestinación. Y los bautistas no son la excepción.
Nosotros somos la Iglesia Bautista del Rosal, que es una iglesia fundamental. Pero yo recuerdo hace años en Colombia, hablando de bautistas, solo se escuchaban de la Iglesia Bautista Central y la Fundamental. Sin embargo, hoy día, cuando uno va por Colombia, en varios pueblos y ciudades, uno ve iglesias bautistas del sur, bautistas reformadas, bautistas del Pacto, Bautista Internacional del Sur. Incluso vi una bautista fundamental renovada, que realmente no tengo ni idea qué significa eso, pero la vi, la hay, ahí está el aviso. Y siguen habiendo divisiones de corrientes independientes. A veces solo es una iglesia, a veces son dos, ni siquiera son así organizaciones. Y cuando uno entra a internet a averiguar de esto, de elección y de predestinación, pues casi siempre terminan uno hablando o le terminan a uno mostrando calvinismo, por alguna razón. Y yo he escuchado muchos sermones, posiciones, audios, videos, ustedes encuentran por montones de todo tipo de enseñanzas acerca de la elección y la predestinación. Y vi y leí algunos que uno podría decir por poco me persuaden, debo decirlo. Unos hombres con una convicción impresionante. Y esa presión existe dentro de las iglesias. Y debemos tener mucho cuidado con lo que estamos aprendiendo de esto, acerca del decreto divino y de la salvación. Y lo primero que debemos entender es que la elección y la predestinación no son términos ni decretos diseñados ni establecidos por Jacobo Arminio ni por Juan Calvino. Están en la Biblia y por eso debemos estudiarlo. Toda la Biblia es doctrina y estas palabras no se salen de ahí. Es importante estudiarlo. Y si bien es cierto que durante la Reforma estas corrientes o estas posiciones fueron desarrolladas por Calvino y por Arminio, no fueron ellos tampoco los que esos puntos establecieron como claramente. Esto viene de tiempo atrás y por eso es importante que podamos estar viendo algo de historia más adelante. Ahora, retomando el tema. Quiero mostrarles algunas definiciones que extraje de varios diccionarios bíblicos y de comentarios teológicos de doctores que estudiaron muy bien la palabra de Dios, la mayoría de ellos ya fallecidos. Y los voy a poner uno por uno aquí. Empecemos por el término o la definición del término elección. La primera que aparece en la pantalla la tomé del diccionario teológico del doctor Francisco Lacueva. Cuando vino acá a Colombia, no sé si alguno de ustedes lo conoció. Y define elección de la siguiente manera. Es el acto por el cual Dios, desde antes de la creación del universo, en su eternidad, ha escogido para sí un pueblo o una persona individual. Esta es la definición en el diccionario de Francisco Lacueva. Otro diccionario, el diccionario Nelson, incluye más versículos en su definición y define elección como lo siguiente: acto eterno de Dios por el cual, según su gracia y su soberana voluntad, y no a base de ningún mérito en el escogido o elegido, escoge a su pueblo para tener una relación especial. Ya está hablando de una elección de un pueblo como tal, que sabemos que es verdad, y un ministerio específico dentro de su pacto. Dicha elección puede ser de carácter nacional, personal en función de la vocación y el ministerio de determinados individuos, y todo lo pone con versículos, o personal con referencia al destino final del individuo. Entonces, cuando empezamos a ver estas definiciones y la inclusión de ciertas palabras, podemos empezar a entender cuál es su posición frente a esta verdad bíblica. Otra definición la extraje del Compendio Teológico Portavoz.
Y dice que la elección, elegir o escoger, del griego eklegomai, quiere decir llamar, incluye versículos. El creyente alcanza las bendiciones de Efesios 1:3 porque Dios escogió al creyente desde el pasado eterno. Eso es cierto, ya lo estuvimos viendo que eso sucedió en la eternidad. Que Dios escoja enfatiza que Él escoge a los creyentes por sí mismo. Esta es la definición de elección del Compendio Teológico Portavoz. Pero miremos ahora algunas posiciones y algunas enseñanzas de pastores y doctores teológicos acerca de este tema. Cuando nosotros entramos a mirar esto, encontramos de todo. Encontramos posiciones muy simples, otros muy extremistas hacia el hipercalvinismo, que ya vamos a estar mirando qué es eso. Y fíjense en estas. Lewis Sperry Chafer. Este hombre, perdón, este hombre fue presbiteriano, premilenialista, es decir, él consideraba el rapto no al final, sino antes del milenio, mucho en medio de la tribulación, y era dispensacionalista, no hablaba de pactos. ¿Notaron esto? Que acá ¿cuál era? En esta de Nelson habla de pacto aquí, ¿no? ¿Qué dice Schiffer? En las Escrituras el propósito soberano de Dios se extiende a naciones e individuos. Hace referencia a Israel como a nación elegida y hay versículos que indican eso. La palabra electo se aplica con frecuencia a individuos que son elegidos para salvación. Mateo 24:22. La misma expresión se usa para referirse a Cristo, 1 Pedro 6, Isaías. Además, la palabra elegido se menciona el hecho de la elección, varios versículos allí. Y finalmente dice, el pensamiento de la elección es que la persona o grupo mencionado ha sido elegido para un propósito divino, generalmente relacionado con la salvación. Vuelvo y leo esa última parte de lo que dice Schiffer. El pensamiento de la elección es que la persona o grupo mencionado han sido elegidos para un propósito divino, generalmente relacionado con la salvación. Esto es lo que enseña Schiffer. El doctor Charles Ryrie, en su teología básica, dice que la elección enfatiza el escogimiento libre de Dios de individuos para salvación. La elección de Cristo, Israel o ángeles no están bajo consideración aquí. Él ya está descartando algunas cosas en cuanto a la elección acá, pero la dirige hacia la libre elección de parte de Dios en referencia a la salvación. Una más. J. Oliver Bruce. No sé si algunos de ustedes lo habrán escuchado alguna vez. Este hombre tiene una teología sistemática muy... A mí me gusta, realmente. Es muy buena. Es larga, extensa, por supuesto que sí, pero tiene unos conceptos muy fáciles, o los explica de una manera muy simple. Este hombre era un acérrimo calvinista. Se apegaba a todos los estándares de la teología o los estándares de la Convención de Westminster y era totalmente enfocado en la teología del pacto. Es decir, él no era dispensacionalista como lo somos nosotros. Y lo que dice, y esto es interesante porque ya empezamos a ver puntos de vista diferentes, ¿no? ¿Qué dice este hombre acerca de la elección? Dice, la palabra elección indica simplemente un escogimiento, una selección y una asignación. La naturaleza y el propósito de la elección tienen que ser determinados en cada caso por el contexto. Entonces, él dice que la elección, ¿cierto?
es una selección y una asignación de ciertas cosas, pero dependiendo del contexto, tiene el propósito de esa elección. Es decir, no siempre, por decirlo de alguna manera, no siempre es salvación de lo que se está hablando. Tiene un propósito claro para otras cosas. John MacArthur, conocido por cada uno de nosotros, por supuesto, él es reconocido como calvinista. Y hace años atrás, hace algunos años atrás, pues no lo era. Él cambió su posición. Incluso este hombre, a través de la voz de John Piper, hizo un programa radial muchos años que era transmitido por BBN. Pero este hombre, cuando cambió su posicionamiento, pues fue retirado. Esa fue la razón real. Lo retiraron de BBN. ¿Qué dice John MacArthur de la elección? Y el decreto de la elección es el escogimiento libre y soberano de Dios, realizado en la eternidad pasada para poner su amor en ciertos individuos y sobre la base de nada en ellos mismos, sino exclusivamente por el beneplácito de su voluntad. Decreto divino hasta ahí. Luego dice, para escogerlos para ser salvos del pecado y de la condenación, y para heredar las bendiciones de la vida eterna a través de la obra mediadora de Cristo. Entonces vemos lo que dice hasta allí. Algunos diccionarios, vemos algunos hombres con posiciones distintas, algunos de pacto, algunos milenialistas, otros premilenialistas, otros son presbiterianos. Esto es lo que nos enseñan acerca de la predestinación. Voy a tomar las mismas fuentes. La Cueva, el doctor Francisco La Cueva, dice que la predestinación viene del latín que tiene dos palabras. Prae, que quiere decir delante, y destinare, que quiere decir fijar, destinar o designar o elegir. Por donde se ve que predestinar significa destinar de antemano, con lo que guarda estrecha relación con el concepto teológico de elección. Entonces ya podemos entender que esto no va aparte. Yo sé que esto es un poquito cansón cuando empezamos a hablar de textos y textos y textos, pero hermanos, es importante que lo veamos. Nelson dice que la soberanía de Dios en la historia y en la vida de cada hombre, Dios reina soberanamente sobre los acontecimientos, los tiempos y los lugares, las cosas y las personas, tanto creyentes como incrédulos, para cumplir sus designios en la naturaleza y la humanidad, lograr la redención y la liberación de los hombres, y dar gloria y honra a su santo nombre. Entonces, él ya, por supuesto, también habla de la soberanía de Dios, pero lo enfoca más a un propósito. Un propósito, y ese propósito es redención, liberación de los hombres y dar gloria y honra a su santo nombre. Estamos hablando de predestinación. Portavoz dice que predestinar, del griego proorizo, quiere decir limitar de antemano. Y nos trae a colación los versículos que les he dicho que vamos a estudiar. Predestinar se usa solo 6 veces en todo el Nuevo Testamento y 5 de ellas pertenecen a las epístolas de Pablo. Pablo indica que la salvación del creyente está arraigada en el pasado eterno con la obra de predestinación divina. Esas son definiciones de diccionario. Miremos qué nos dicen los teólogos. Schiffer dice, una cantidad de expresiones están relacionadas con el concepto de elección o ser escogido, tales como destinado, predestinación. El pensamiento es el de determinar de antemano, como en ordenar de antemano, como en Judas 1:4. Además, hay una referencia frecuente en este concepto en la Biblia, donde se usa la palabra decretado, acordó, determinado o prefijado. Él asocia la predestinación con otras palabras que también aparecen en la Biblia en otros pasajes bíblicos. El pensamiento en todas estas expresiones es la elección de Dios, precede al acto y es determinada por su voluntad soberana.
él hace un concepto más amplio acerca de predestinación, no lo limita al punto tal del plan de salvación. Rairi dice que predestinar es planear de antemano un destino. La palabra prorizo significa trazar de antemano. Bíblicamente, predestinación se limita a las personas, él ya lo está limitando más, no como el anterior. Predestinación se limita a las personas elegidas y asegura la posición presente y el destino final de estas. Entonces vemos que Rairi pone la elección y la predestinación unidas. Así como lo estuvimos leyendo ahorita en los pasajes, ellas no están aparte, no están sueltas. Tienen que ver la una con la otra. Bussell dice que predestinación indica simplemente la designación anterior y el arreglo del horizonte, una situación, un evento en el futuro. Siempre es el contexto el que tiene que determinar quién o qué está predestinado y cuál es la condición a la que la predestinación se refiere. La misma idea de elección, ¿no? ¿De qué se está hablando? Tiene que ver con el propósito. MacArthur dice esto. Ojo con lo que dice MacArthur, de predestinación. La doctrina de la predestinación concierne la decisión de Dios de elegir a algunos para salvación, elección, y su decisión de pasar por alto a otros y castigarlos por su pecado, reprobación. Esto es lo que dice MacArthur. Y esta posición de MacArthur ha sido bastante cuestionada, y es cuestionada en algunos ámbitos, porque él está incluyendo dos cosas. Primero, fíjense que el concepto dice la doctrina de la predestinación. Y cuando habla de reprobación, está incluyendo una idea que es otra doctrina, la doctrina de la reprobación o la doble predestinación. Eso es lo que está diciendo John MacArthur ahí. Entonces, fíjense todas las posiciones que tenemos allí. Si ustedes, después de mirar todo esto, les dijeran, o a mí me dijeran, ¿cuál sería su decisión o qué entiende usted por esto? Yo tomaría estas dos. Estas dos. ¿Por qué estas dos? Porque tienen mucho enfoque en la idea básica de la palabra que está en la Biblia. Es decir, es como un principio de interpretación literal de lo que está diciendo la palabra de Dios. Fíjense que el compendio portavoz en elección dice elegir o escoger y de una vez menciona la palabra en griego. ¿Y qué quiere decir? Llamar. Menciona algunos pasajes bíblicos. No los puse todos ahí porque el texto realmente es grande, solo puse algunos. El creyente alcanza las bendiciones de Efesios 1:3 porque Dios escogió al creyente desde el pasado eterno, que es una verdad que ya sabemos, y que Dios escoja enfatiza en él, que en él escoge los creyentes para sí mismo. Eso se llama soberanía de Dios. Y la de predestinación yo elegiría esta. Destinar es planear de antemano un destino. La palabra prorizo, fíjense que nuevamente se enfoca en la palabra, significa trazar de antemano. Bíblicamente la predestinación se limita a las personas elegidas. Y yo creo eso. Yo creo que la predestinación se limita a las personas elegidas porque es lo que acabamos de leer y es lo que dice ahí. Ese es el hilo conductor en los textos. Significa trazar de antemano y asegura la posición presente y el destino final de estas. Es decir, la parte central del diagrama de la cruz que siempre he puesto y el futuro. Y a eso es a lo que apunta la elección y la predestinación. ¿Cómo estamos de tiempo, mis hermanos? Que yo estoy aquí feliz hablando y no sé qué horas son. 10:05. 10:05. ¿Qué hago? Porque tengo mucho que hacer. Bueno. Entonces, mis hermanos, no sé qué tanto atención me hayan prestado.
yo estuve estudiando esto a fondo y encontré lo siguiente como conclusión para que vayamos finalizando la sesión de hoy. En primer lugar, de todo esto que les acabo de mostrar, hay algo que se discute y hay algunas diferencias. O mejor, hay algo que no se discute y hay algunas diferencias. ¿Qué no se discute en ninguno de esos conceptos que leímos? La soberanía de Dios no se discute. Todos están de acuerdo en eso, sea la posición que sea. La posición del hombre a causa del pecado tampoco se discute. Todos están de acuerdo con que el hombre caído está apartado de Dios por causa del pecado. Eso es indiscutible, ninguno de ellos discute eso. Pero sí hay dos diferencias básicas en los conceptos que hemos visto hasta este momento de elección y predestinación. Una de las diferencias es el alcance de la expiación, un tema importantísimo para profundizarlo y entenderlo muy bien. Y el otro es el trato de Dios con el hombre caído. Esas dos diferencias grandes, quizás hay más, pero yo logro entender estas dos como las más relevantes, por decirlo así. El alcance de la expiación, cada una de estas personas y sus corrientes lo ven desde tres puntos de vista. La expiación de Cristo fue para algunos, es lo que hablamos de expiación limitada, ¿cierto? Otros tienen la posición de que la expiación es para todos, es decir, lo que llaman expiación universal o ilimitada. Y hay otros que dicen que es para algunos de manera específica, pero también para todos desde otro punto de vista. Es decir, una posición limitada e ilimitada al tiempo. Eso debemos entenderlo. Pero yo creo que una de las cosas que más generan división es este segundo punto, el del trato de Dios con los hombres caídos o con el hombre caído, porque salen varias preguntas, como por ejemplo, ¿se puede rechazar la gracia de Dios para salvación? Y eso va unido a la segunda pregunta. ¿Hay o no responsabilidad en el hombre para salvación? Y estas preguntas van atadas a lo primero, al alcance de la expiación. Otra pregunta más. Si Dios eligió a algunas personas para salvación, ¿Dios eligió a otras para condenación? Es decir, eso que estábamos mirando hace un momento de John MacArthur, de la reprobación o doble predestinación, ¿está en la Biblia o no está en la Biblia? ¿Sí es o no es? ¿Hasta dónde llega la voluntad de Dios, soberanía, de la cual todos están de acuerdo, y empieza la voluntad del hombre? El término albedrío entra allí. Entonces, fíjense que no es sencillo el tema que estamos tratando. Por eso es que propuse que estuviéramos mirando punto por punto cada una de estas cosas. La idea es que podamos entender todo esto que estoy poniendo allí. Los primeros, que es soberanía de Dios y la posición del hombre a causa del pecado, es claro. Hasta este momento lo tenemos claro. Pero, ¿qué hay de lo demás? ¿Expiación limitada o ilimitada? El trato de Dios con el hombre, ¿cómo es? ¿Hay responsabilidad? ¿No hay responsabilidad? ¿Elige? ¿No elige el hombre? ¿Hay ya castigo establecido para algunos y no tenemos nada que hacer y ya? Si el Señor lo permite, mis hermanos, vamos a empezar a meternos en este tema a profundidad desde el punto histórico de hoy en 8 días. ¿Vale? ¿Hay alguna pregunta hasta ahí, mis hermanos? Solo una pregunta. Señor. Pues, uno, cuando ve estos temas, por lo general trata pues, de mirar todo el contexto, ¿sí? Pero es casi, es decir, la Biblia como que lo lleva a uno a pensar mucho en Israel, porque el término elección, el término elegido, lo hace pensar a uno en el pueblo de Israel. Entonces, esa de pronto es mi pregunta. ¿Es el pueblo elegido? ¿Ellos ya son salvos? Bueno, cuando miremos específicamente la elección, vas a darte cuenta que no solamente la elección es para el pueblo de Israel.
Cuando nosotros vemos, por ejemplo, a ver, un ejemplo para que me entiendas. Mm, Como cuando un papá tiene un hijo biológico y adopta uno, No, legalmente no ambos son hijos. necesariamente. Lo que pasa es que, mira, la elección está en toda la Biblia, de principio a fin. Por ejemplo, podríamos pensar en la historia de Abraham. ¿Por qué, por qué Dios llamó a Abraham? Porque lo eligió, ¿sí? ¿Por qué Moisés? ¿Por qué David? ¿Por qué otro tipo de cosas vemos enfocadas en el pueblo de Dios en Israel? ¿Por qué eligió al pueblo? ¿Sí? Entonces la elección en varios aspectos de la palabra de Dios están en toda la Biblia. Sin embargo, la predestinación no. Cuando tú vas específicamente a la palabra predestinación, está enfocada en los salvos, en los que son creyentes. Ese sí no está en toda la extensión de la palabra de Dios como vemos la elección. Entonces la elección sí tiene que ver indiscutiblemente con Israel. Tiene que ver con algunas personas. Se fijan que en algunos de los conceptos que daban los diccionarios estos dice, pueden ser pueblos, pueden ser regiones, pueden ser personas en grupo o individuales. El caso, por ejemplo, de Jacob y Esaú. Por ejemplo, ahí dice, a Jacob elegía y a Esaú. Amén. Eso. Entonces fíjate que cuando miremos eso en el contexto completo de la palabra de Dios, sí, hay elección desde muchos puntos de vista en toda la palabra de Dios. En toda la palabra de Dios. Pero O cuando sea, la hablamos elección está en toda la Biblia y la predestinación apunta a la iglesia, a los salvos, los correcto, creyentes. correcto. Ok, Sí. listo.